¿Por qué el pensamiento crítico afirma que bajo el régimen capitalista la mujer sufre una doble explotación? Las mujeres hoy día somos el 78% que trabajamos en salud. Y cuando uno mira eso también en tabla salarial, se da cuenta que son los trabajos que tienen menos remuneraciones, tanto en espacios profesionales, técnicos, etcétera. Tenemos 65 dirigentes sindicales en la federación. Hasta hace 2-3 años atrás, 64 eran hombres y yo era la única mujer. Hoy día, según la encuesta nacional de uso de tiempo, la última disponible que tenemos, el 51% de las mujeres somos pobres de tiempo. Eso implica que no tenemos tiempo suficiente para 8 horas de descanso, para tiempo de autocuidado, para tiempo de ocio. La vida empieza donde todas y todos somos iguales. Esa es la consigna que ha elegido el equipo de mujer y género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Sindicatos de la CCU, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para ello hemos invitado a la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Muchas gracias por estar con nosotros. A la responsable vicepresidenta de la mujer, las minorías sexuales o bien género de la Central Unitaria de Trabajadores y la responsable del equipo de mujer y género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CCU. Andrea Sato, ¿por qué el pensamiento crítico afirma que bajo el régimen capitalista la mujer sufre una doble explotación? Es importante establecer que esta doble explotación de las mujeres viene de dos ámbitos, ¿no? Principalmente el ámbito privado y el ámbito público. Se habla de esta doble explotación en un sentido de que las mujeres trabajan en ambos ámbitos, tanto en el espacio interno del hogar como en el espacio público del trabajo asalariado. ¿Por qué es tan importante relevar que el trabajo y las actividades dentro del hogar es fundamental y esencial para la reproducción del capital y del proyecto de acumulación capitalista? Es porque el trabajo doméstico va a reproducir la mercancía más importante para el capital, que es la fuerza de trabajo. Somos nosotras, nosotros, fuerza de trabajo, personas disponibles para ir a cumplir un horario todos los días a la fábrica, a la industria, a la empresa, al call center. Y nuestros cuerpos cuidados, nuestros cuerpos bien alimentados, nuestros cuerpos descansados, nuestros cuerpos finalmente que se van a descansar y a reproducir dentro de los hogares, van a ser la mercancía más importante del capital. Y en este sentido, el espacio doméstico va a ser esencial para entender el gran ciclo del trabajo, que no se acaba a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando uno se va a su casa, sino que tiene que ver con toda la fuerza y energía que ponemos en la reproducción del espacio íntimo, en la reproducción del hogar. Y este trabajo ha sido invisibilizado, no es pagado, y además ha sido mistificado como servicios o amor en un escenario donde también es fundamental entender que el trabajo que nosotras realizamos al interior de los hogares produce un valor y todo ese valor se lo está ahorrando el sistema de acumulación capitalista, ¿no? A nosotras nadie nos está pagando por cuidar a la fuerza de trabajo. Y en ese sentido es fundamental entender esta doble explotación en estas dos dimensiones. El hogar, donde se produce esta mercancía fundamental que es la fuerza de trabajo, y por otra parte el espacio asalariado, que bueno, como todas conocemos, se basa en un sistema de explotación, se basa en un sistema en donde nuestros cuerpos están disponibles para la maquinaria del capital. En Fundación Sol tenemos un estudio muy interesante que invito a todos, a todas a poder leerlo, en donde
hicimos una comparación de todos los empleos a partir de distintos datos estadísticos de las 8 horas de trabajo diarias que cada una de nosotras trabaja, cuánto va en beneficio de nuestro salario y cuánto va en beneficio de la acumulación del capital. Y al poder calcularlo, se estableció que de esas 8 horas de trabajo, 3 horas de trabajo diarias van en beneficio de nuestros salarios y 5 horas van en función de la acumulación del capital. Esas 5 horas de trabajo no pagado los tenemos que entender como plusvalía, que muchas veces se va a los bolsillos de quienes detentan los medios de producción, pero también tiene que ver con el proceso de explotación en sí. O sea, son horas de nuestra vida, son horas de nuestro trabajo, son horas de la explotación de nuestra fuerza de trabajo que no van en beneficio de nosotras, nosotros, nuestros hogares, de los hogares que viven del trabajo, sino que van en beneficio de la acumulación del capital. Entonces, ese porcentaje, esas 5 horas que son tan gráficas diarias, ¿no? Es el mismo proceso de explotación. Estamos trabajando en función y en beneficio de otros, no de nosotros, no de nuestros hogares, no de nuestras comunidades. Nuestra fuerza de trabajo, cocinar, limpiar, lavar, cuidar, es un valor que el mercado, que el capital se ahorra. Las mujeres finalmente lo que hacen es subsidiar al modelo de acumulación capitalista con este trabajo invisibilizado, no remunerado y sin reconocimiento, ¿no? Entonces, lo que vemos también son que las lógicas de explotación del capital son mucho más profundas en los espacios de los hogares, especialmente en situaciones donde observamos que el trabajo doméstico y de cuidados, en un escenario donde se desmantelan los servicios públicos, se desmantelan los derechos sociales, donde no tenemos garantizada, por ejemplo, salud, pensiones dignas, lo que pasa es que eso incrementa las horas de trabajo en el hogar. Karen Palma es vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, es lo que compete al área de la mujer y género. Pero, Karen, tú eres originalmente trabajadora de la salud pública. Y la salud pública es uno de las áreas, de los sectores más relevantes, más criticados o aplaudidos, dependiendo de donde se le observe, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. Karen, ¿existen contradicciones de clase y género al interior del mismo sistema de salud, del propio sistema de salud? Hay jerarquías que no están escritas en ninguna parte, pero que operan en la realidad, por ejemplo, en las redes hospitalarias o en los CEFAM. En ese sentido, también qué ocurre con la relación de los funcionarios y las funcionarias públicas de la salud pública con los y las usuarias en cuanto a la temática de clase y a la temática de género que parecen entrecruzarse en ese ámbito. Yo creo que nosotros tenemos, a propósito de esa pregunta, bueno, cuáles son si uno mira el mercado laboral, en una mirada muy primaria se da cuenta que los sectores que se catalogan como de servicios son principalmente los que son ocupados por mujeres. Y ahí entra el tema de salud. Las mujeres hoy día somos el 78% que trabajamos en salud. Y en educación entiendo que hay un porcentaje similar. En todo lo que tiene que ver con los cuidados, además, son principalmente mujeres. Y cuando uno mira eso también en tabla salarial, se da cuenta que son los trabajos que tienen menos remuneraciones, tanto en espacios profesionales, técnicos, etcétera. Y creo que eso también marca también una discriminación y yo diría un retraso en la incorporación, a propósito del retraso de la incorporación al mundo del trabajo, también una segregación en torno a qué tipos de trabajos son de las mujeres. Y lo que sí me quería referir también es al tema de que, a propósito de los roles en los sindicatos también.
Hoy día vivimos una oleada de mujeres presidentas de organizaciones. Yo el año pasado, bueno, la vez anterior fui presidenta de la FENAD, tenemos presidenta en salud, en educación, en varios gremios importantes, pero hasta hace muy poco tiempo las mujeres ocupábamos los cupos de secretaria, de tesorera, pero no éramos presidenta de organización. O sea, un claro ejemplo, mi organización, siendo 78% mujeres, su primer directorio tiene 10 hombres y una mujer. Y generalmente eso es así. Y cuando revisamos la cantidad, por ejemplo, en asambleas de compañeras que son dirigentes, principalmente son mujeres que han tomado la decisión de no tener hijos, y otras mujeres que tienen sus hijos grandes y que te dicen así como, bueno, ahora yo me atreví porque ya tengo mis hijos grandes, ya los crié, entonces ahora puedo ser dirigente. Y también vemos ese sesgo, yo diría, o esa jerarquía y un mundo sindical bien masculizado y machista. Fabiola Valenzuela es la responsable del equipo de Mujer y Género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de CCU, quienes estamos organizando esta actividad. ¿Por qué, Fabiola, existen tantas dificultades para la construcción misma del equipo de la mujer y de género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CCU? ¿Qué pasa en casa? En CCU particularmente, la mujer tiene, yo diría que un poco de miedo a poder participar en las áreas sindicales. Hoy día nosotros tenemos 1.200 socios aproximadamente, de los cuales 166 mujeres tenemos como socias, y hay muchas más que no se han querido sindicalizar porque les significa un conflicto. Tenemos 65 dirigentes sindicales en la federación. Hasta hace 2-3 años atrás, 64 eran hombres y yo era la única mujer. Hace 2-3 años se incorporó una compañera de Ovalle y a fines del año pasado una compañera de Creceseu, un área de la empresa. Y yo creo que eso también parte de la base que nuestra federación es machista. Es machista porque CCU parte como una empresa cervecera en donde la mujer era impensado que trabajara. ¿Por qué? Porque las mujeres no estábamos invitadas a poder tomarnos un trago, a servirnos algo, por ende menos trabajar en una empresa cervecera. Y eso no nos ayuda en absoluto. Hoy en día, por ejemplo, tenemos mujeres que trabajan como grueras en la compañía. Tenemos, no sé, hoy en día ni siquiera se trata de la fuerza bruta, porque para paletizar una caja de vino, hoy en día un palet de vino, tenemos la tecnología, que en ese sentido a nosotras como mujer nos ha favorecido bastante, porque yo puedo apretar un botón para que se haga el palet, pero no a lo mejor tomarlo con tanta fuerza, a pesar de que hay mujeres que son muy rudas. Así que yo creo que básicamente parte el tema por nuestros mismos dirigentes de acompañar a sus socias mujeres o a las que no están sindicalizadas a mostrarle que este mundo no es satánico, no es un tema que tenga que ver con la política ni nada, sino que simplemente lograr objetivos que tengan relación con los derechos de nosotros como mujeres. Pero todo parte, como dices tú, en casa. Estamos en un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conversatorio organizado por la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CCU, y donde están participando Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, Karen Palma, vicepresidenta de Mujer y Género de la Central Unitaria de Trabajadores y también vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud Nacional.
y nuestra querida Fabiola Valenzuela, quien hace cabeza del equipo de Mujer y Género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CCU. Andrea Sato, ¿cuáles son las principales expresiones de las desigualdades y problemas de género en el mundo del trabajo acá en Chile? Probablemente lo que más observamos es una brecha salarial importante aún entre hombres y mujeres. Según la última encuesta suplementaria de ingresos en Chile, el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana 612.000 pesos, pero para el caso de las mujeres no alcanza a ser ni el 40% de las mujeres que tienen esos salarios, un salario de 612.000 pesos líquidos. Cuando ya nos vamos como a términos de brecha, la separación que hay, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, asciende a un 24% de diferencia. Si lo ponemos en términos de dinero, son casi 245.000 pesos de diferencia en promedio entre los salarios de los varones y los salarios de las mujeres, ¿no? En Fundación Sol hemos estado trabajando muchísimo un concepto durante los últimos años que es la pobreza de tiempo, que ya no es solo la pobreza en términos económicos, no es solo la pobreza en términos de ingresos, sino que las mujeres somos más pobres en tiempo disponible. Hoy día, según la encuesta nacional de uso de tiempo, la última disponible que tenemos, el 51% de las mujeres somos pobres de tiempo. Eso implica que no tenemos tiempo suficiente para 8 horas de descanso, para tiempo de autocuidado, para tiempo de ocio, y que finalmente no nos alcanza el día, la semana, para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y finalmente el trabajo doméstico se configura como una segunda jornada de trabajo en términos prácticos. Son casi 37 horas que las mujeres dedican solo a trabajo doméstico durante la semana, según esta encuesta, ¿no? Y esto se vuelve mucho más terrible, porque esa es la palabra que puedo encontrar, para mujeres que han decidido ser madres. Por ejemplo, la pobreza de tiempo en hogares biparentales con hijos menores de 6 años, en Chile esa categoría es como categoría de hogares de inicio familiar, donde hay niños y niñas de menos de 6 años, la pobreza de tiempo para las mujeres asciende a un 72%. O sea, esas mujeres básicamente no tienen horas para dormir, ¿no? Entonces, quienes son madres, quienes han transitado la maternidad, como saben que los primeros años de vida de un niño o una niña son difíciles y que finalmente son horas de no dormir, son horas tiempo que no te pudiste bañar, horas que estás cocinando en la madrugada. Entonces, eso también es una desigualdad importante, dado que las mujeres han sido históricamente las encargadas del trabajo doméstico y de cuidados. Eso no solo implica que hayan ingresado al mundo del trabajo en condiciones más precarias, flexibles, sino que además tienen toda esta carga adicional de trabajo que implica que, por ejemplo, no tengamos horas para unirnos a un sindicato, que, por ejemplo, no tengamos horas para la organización sindical, que las mujeres esperen a que sus hijos estén grandes para recién poder organizarse, pero no solo en los sindicatos, ¿no? Como no se pueden integrar a su junta de vecinos, no pueden, qué sé yo, armar un club de lectura con sus amigas, un montón de cosas que impacta que las mujeres no solo estemos más empobrecidas en términos de ingreso, sino que también en términos de tiempo. Y esto también, como volviendo a las desigualdades y a la pobreza en términos monetarios, algo que también hemos, con la publicación de la última CACEN, de hace poquito, de enero, en Chile la pobreza oficial se ubicó en un 17%, pero por ejemplo si observamos los hogares monomarentales, o sea, hogares donde solo está la mamá y ella es la jefa de hogar, la pobreza por ingreso autónomo aumenta un 38%. Estamos hablando que
casi el 40% de las mujeres que viven solas con sus hijos y que son jefas de hogar son pobres, o sea, no están logrando salir de la línea de la pobreza. Y ahí hay un fenómeno bien interesante que se llama la feminización de la pobreza, que tiene que ver cómo hay una cadena de no acabar en donde no solo las mujeres están más despobrecidas, sino que también los hijos de mujeres solteras o que están cuidando solas, también están en condiciones de mayor empobrecimiento que otros niños y niñas. Karen Palma es vicepresidenta del área mujer y es increíble tener que decir área, cuando se trata de más de la mitad de la humanidad de la que estamos hablando, del sector de mujer y género de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí yo tengo entendido que tú recibes a muchas personas, digamos, de diversos sindicatos, a trabajadoras. ¿Cuáles son los casos más graves que sufren las mujeres y las trabajadoras, incluso que hacen parte de la comunidad LGBT+, y que llegan a tu oficina, que llegan a la CUT a representar estas problemáticas que sufren? La cultura se reproduce y uno cuando ve a esta mujer que está todo el día así como ocupada, desde la mamá para abajo le dice, bueno, es tu labor, tú eres madre y tienes que hacerlo. Es como casi una cosa de destino, casi marcado. Y bueno, y eso se reproduce en todos los comentarios, incluso en los espacios laborales también. Así como nosotros nos tocó dar un debate muy importante con el tema del teletrabajo, y era súper complejo pararse en una asamblea y decir, mira, la CUT está de acuerdo con el teletrabajo, pero no está de acuerdo con el teletrabajo como una medida de cuidados. O sea, no puede ser que la mujer esté teletrabajando para abaratarle el costo a la empresa para que cuide al hijo y para que resulta que haga 3 o 4 funciones a la vez. Y claro, y ahí había muchas mujeres que se levantaban y decían, pero ¿cómo? Si aquí es una cosa casi como de amor de madre y yo lo tengo vigilado, y eso es una cosa muy fuerte que creo que nos toca en una época que espero que las nuevas generaciones ya no tengan tanto esta carga, pero que es un buen elemento para que hablemos en los espacios laborales. Entonces creo que nuestra labor también desde los sindicatos es descubrir qué le está haciendo clic a nuestras compañeras, qué es lo que la está llamando a pelear, a luchar por cambiar sus condiciones. Esto del uso del tiempo. Pensaba, y ahí quiero tocar, porque es importante para este programa, la importancia de la negociación colectiva y las cláusulas de género. Nosotros sacamos un librillo como CUT de cláusulas de género en la negociación colectiva. Y recuerdo una muy importante para mí porque tiene que ver con esto de los espacios que la tiene la Clínica Santa María y que ellos pusieron en su como cláusulas de género que, como son trabajadoras de hospitalarias con turnos rotativos, que en el caso del sindicato, o sea, la fiesta de la empresa, la institución tiene que hacerse cargo igual del cuidado de los hijos e hijas. Entonces, las trabajadoras para ir a la fiesta de la empresa y a la fiesta del sindicato tienen la posibilidad de llevar a sus hijos a cuidar. Eso si lo pensamos desde lo cultural es cómo se va a bailar y deja al hijo ahí encargado, pero las compañeras ya están en esa sintonía de decir, bueno, también tenemos que pelear por tiempos de ocio, tiempos de diversión. Entonces, creo que es importante encontrar ese clic que le está haciendo hoy día a las mujeres, decir, bueno, tenemos que organizarnos por esto. Y muy importante cuando uno mira donde hay sindicato hay menos violencia, donde hay sindicato hay mejores salarios, y principalmente llegaban compañeras que no tienen sindicato a la CUT. Y claramente muy afectadas de salud mental por temas de violencia y otros. Y bueno, y ahí nosotros teníamos pocas herramientas y hoy día ya tenemos esto ya normalizado y ya hay un equipo que las atiende psicológicamente y también jurídicamente, que como principalmente los espacios en los que se dan las peleas.
Pero casos gravísimos. Recuerdo CONAF, por ejemplo, las trabajadoras violadas, los parques de CONAF, que hubo una denuncia pública, llegaron ellos a la CUT también a denunciar esa situación, y ahí uno empieza a entender que a veces tenemos que estar muy, muy en terreno, muy ligado a lo habitual de los trabajadores y las trabajadoras, porque son realidades muy particulares. O sea, estos son parques que tienen extensiones grandes de terreno, las trabajadoras y trabajadoras van a vivir a esos parques, tienen como un encargado y este encargado era el que había abusado de una compañera. Entonces, son realidades muy diferentes que tenemos que tratar de interpretar. Eso, bueno, y maltratos y abusos, muchos. Yo diría que el tema de la ley Karin, que uno puede reconocer como que vino a visibilizar o a ponerle en número cuánta cantidad de denuncias, también empezó como a mostrar situaciones muy crudas del mundo del trabajo. Personas que no solo terminan suicidándose, como el caso de Karin Salgado y de varias otras, sino que mucho o varias que han llegado a la CUT con intento de suicidio, compañeras, a propósito de lo que significa el agobio constante laboral. Y esto de que todos los días, y que generalmente las mutualidades dicen, no, es que tiene también problema en su casa, es que otro tema, y por eso digo que hoy día esos temas, salud mental, salud laboral, se vuelven relevantes en el mundo del trabajo porque construyen la calidad de vida. Fabiola, ¿qué condiciones tendrían que existir en la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CCU para aproximarnos al objetivo de nuestra consigna de hoy, que es la vida empieza cuando todas o donde todas y todos somos iguales? ¿Qué condiciones tendrían que darse? ¿Qué presupuestos tendrían que darse para que por lo menos nos acercáramos a ese objetivo? Considerando que la Federación de Sindicatos de la CCU de algún modo es prototípico respecto de otras organizaciones, no es tan distinta que otras organizaciones del mismo tamaño, qué sé yo, de distintos sectores económicos. Yo creo que primero que nada tendríamos que empezar como mujeres a cambiar nuestra forma de pensar, porque desde que el mundo era mundo nos han criado para que nosotros seamos sumisas, que aceptemos que la masculinidad es más fuerte que nosotras. Y estamos convencidas de eso. Si nosotros no cambiamos desde dentro esa forma de pensar en donde nosotros somos capaces de parir hijos, o sea, ¿qué más fuerza podemos tener? O sea, nosotros tenemos que empoderarnos como mujeres y partir desde la base, que somos nosotras mismas. En cuántas ocasiones, no sé, yo miro a la Karen, ay, mira cómo se viste, mira cómo se maquilla, ay, no, mira, si esta niña le está haciendo ojito al jefe. Nosotros mismas no tenemos sororidad entre nosotras. Entonces, partiendo de esa base, también eso nos permite poder emplazar a nuestros dirigentes, a las dirigencias masculinas en realidad que existen, para que haya un apoyo real, que sea un camino juntos, cosa de que eso nos permita ir abriendo más espacios. Por otro lado también tenemos, como decía la chica, la negociación colectiva. Hoy en día nosotros en la federación como tal no se han incluido puntos que tengan que ver solamente con la mujer. Más que nada se habla, como es una empresa más masculinizada, antiguamente los cargos eran simplemente secretaria. La secretaria, la que sirve el café, la que toma apunte, la que en algunas ocasiones, no sé, pues hasta hay canjes sexuales para poder mantener tu trabajo. Ser dirigente sindical, si no te apoya, en este caso si tú tienes pareja o no, ¿qué te dicen? Vaya a ir a perder el tiempo. ¿A qué vas a ir? ¿Vas a ir a fiestar?
¿Por qué te preocupas por los demás si tú en tu casa estás bien, estás cómoda? No necesitas nada porque yo te proveo como hombre lo que tú necesitas, lo que es necesario. Entonces, esas cosas tenemos que irlas planteando, irlas abriendo. Y las negociaciones colectivas igual nos van a ayudar para poder generar más dinero, ser un poco más independientes y no que estemos tan sometidas a todo este sistema capitalista que, como decía Andrea, nos somete. Y a los que más someten es a las mujeres. Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, Karen Palma, vicepresidenta de Mujer y Género de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabiola Valenzuela, encargada responsable del equipo de Mujer y Género de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, estuvieron aquí con nosotros y nosotras en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio. Y será para otra oportunidad. No quiero dejar de dar las gracias también a nuestra querida Gladys Contreras, quien ha sido un aporte estratégico en este trabajo, en este producto que hemos elaborado en la Federación. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien.